Mis queridos hermanos y amigos, muy buenas tardes. Estamos muy felices de estar nuevamente en este lugar, con la casa de Dios, con cada uno de ustedes. Les deseamos feliz semana y saludamos también a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos están siguiendo en estos momentos desde sus hogares, a través de las redes sociales. Bienvenidos también. Nuestro tema de la serie del santuario, piedras o cordero. Ayer vimos lo que sucedió en el Edén inicialmente. Entró el pecado. El pecado daña la manera de pensar del ser humano, daña el proceso natural del cerebro de escoger como lo correcto, como lo mejor. La mente ahora sufre un poquito de desorientación y no diferencia lo bueno de lo malo. Y Eva pensó que aquel árbol, que no podía comerlo ni siquiera tocarlo, una vez que el pecado entra a su mente, ahora ella vio que el pecado era bueno, agradable y codiciable. Por eso al ser humano le cuesta alejarse del pecado, porque nunca vemos al pecado en su verdadera forma, nunca vemos lo dañino que es. De hecho, la palabra pecar es una palabra que está en un idioma de la Biblia, pero en español significa fallar, como errar el tiro, no dar en el blanco. Literalmente pecar es fallar. Lo que la Biblia está diciendo es que la paga del pecado es la muerte. Lo que está diciendo es que la paga de fallar es la muerte. ¿Qué pasa cuando fallan los frenos de un auto? Choca. Y si choca muy fuerte, ok, que imagínate tú que una falla, nosotros a veces decimos, pero yo no le veo nada de malo a esto. Mira, para ponerlo en términos técnicos, una falla aérea. Hay una serie que se llama Mayday, Mayday, catástrofes aéreas, y ahí explican los accidentes y buscan qué falló y por qué hubo ese accidente. Y a veces es algo muy pequeño, aunque también eso pequeño genera una sucesión de otros eventos y la sumatoria de todos genera la caída, ¿verdad? Entonces, recuerdo el caso de un vuelo Roma-Chipre en el Mediterráneo. Un Airbus 320, el avión despega de Roma, se eleva hasta 3000 y allí el piloto habla por última vez con el controlador aéreo del aeropuerto donde despega, porque de ahí en adelante lo toma otro controlador aéreo que lo va a guiar por el resto del viaje. No hubo más comunicación con el avión retomó la altura, llegó a la altitud de crucero, nunca respondieron llamado a ninguno de los controladores aéreos, siguió volando en absoluto silencio, llega a su destino en Chipre y se dirige a la zona de espera. Los aeropuertos normalmente funcionan, el sitio del aeropuerto, los aviones llegan a una zona de espera, es decir, van a una área donde allí comienzan a dar vueltas. Si hay mucho tráfico, hay turnos para aterrizar y describen vuelos elípticos de muchísimos kilómetros y a medida que le van dando turno para aterrizar, baja a un siguiente nivel y luego a un siguiente nivel y a un siguiente nivel y el último nivel es el que tiene turno para aterrizar. Y cuando este aterriza, el del nivel siguiente baja y este baja y el que estaba en de último baja y el que va llegando toma el último lugar. Y van bajando y en turno para entrar. Pues este avión se fue a la zona de espera sin que hubiera turnos ni nada. Él podía llegar de una vez a aterrizar, pero se fue a la zona de espera y comenzó a describir círculos. Y no contestaba, entonces la torre de control pensaron, este avión debe estar secuestrado. Así que mandaron aviones militares para verificar. Se acercan en un vuelo paralelo y el piloto dice, los pasajeros están en sus puestos, pero todos están con la cabeza inclinada hacia adelante. Parece que están dormidos.
van hacia la cabina y miran por los cristales de la cabina que los pilotos también están con el rostro caído, así como si estuvieran dormidos. Entonces le dicen, haga un vuelo muy cerca para ver si la turbulencia los sacude y se despiertan. Así que el avión militar se aleja, toma velocidad y hizo un vuelo que pasó muy cerca de este avión. Efectivamente, tomó una sacudida, pero continuó normal. Los pilotos verifican, todos están con la cabeza inclinada. No sabemos qué pasa, todos no responden. De repente, después de unos 40 minutos de estar describiendo círculos, los motores comenzaron a fallar hasta que se apagaron y el avión comenzó lentamente a caer con los motores apagados y cayó al Mediterráneo y lógicamente fue un desastre. Recuperan los escombros, no se sabe qué pasó. Así que entre los escombros normalmente toman todos los pedazos que recuperan y los llevan a un hangar y dibujan en el suelo la silueta del avión en su tamaño natural y comienzan a poner en cada sitio dónde va el pedazo que encontraron y tratan de armar el rompecabezas. Entre las partes de la cabina de los pilotos, el tablero de mandos, descubren que hay un botoncito que debía estar en on, pero estaba en off. Ese botoncito es que los aviones comerciales, cuando se elevan, la altura que hay, entre más altura hay menos oxígeno, el aire es menos denso, y para que pueda ser soportable para los pasajeros, la cabina del avión se presuriza, y entonces los oídos duelen un poco. Y este botoncito en on lo que hace es que el avión tiene un sistema de presurización de cabina automático. A medida que él comienza a elevarse lentamente, la cabina va presurizándose automáticamente. Pero si está en off, no hay presurización de cabina. Revisan la historia de mantenimiento del avión y descubren que el avión estuvo en mantenimiento antes de ese vuelo. ¿Por qué fue el mantenimiento? Bueno, es que reportaron que la puerta trasera tenía una pequeña desajuste y se formaban cristales de hielo en el borde de la puerta, lo que indicaba que la baja temperatura exterior se estaba yendo adentro y se estaba congelando esa parte, así que esa puerta estaba desajustada un poco. El avión es llevado al hangar, la puerta es ajustada, es arreglada, y una vez que la puerta está bien, entonces los de mantenimiento tienen que hacer una prueba para ver si la puerta quedó bien. Entonces conectan al avión a una máquina que le va a hacer la presurización manual. Van a presurizar la cabina en tierra con el avión en el hangar para ver si la fuga de la puerta ha sido corregida. Para esto, el personal de mantenimiento va a la cabina de mandos del piloto y apaga el botón. Entonces hacen la prueba de presurización exitosa, la puerta no manifiesta ninguna anomalía, inmediatamente se firma el reporte, ha sido corregido el error, entregan el avión nuevamente para su servicio y el avión es remolcado a la terminal de pasajeros para el siguiente vuelo, que era Chipre. Pero ellos apagaron el botón, pero no lo volvieron a encender. Y no sé si les pasa en sus hogares. En algunos hogares, no sé si les sucede que usted llega y encuentra la luz del baño encendida y la luz de la cocina encendida. Y entonces algunos papás ponen letreritos, si lo enciendes, apágalo, si lo abres, ciérralo, si lo tomas, vuélvelo a poner en su lugar, porque los hijos como que van y van dejando, ¿verdad? Y el papá tiene que ir detrás cerrando, apagando y todo como así. Pues esos son hábitos mentales dañinos. Y más en una situación de esa pequeña falla, ellos apagaron el botón, arreglaron, pero no lo volvieron a encender. Y en la tabla de chequeo, de despegue, ellos revisan alerones, frenos, timón de cola, todas las cosas de revisión de chequeo. Ese botón no está en la lista de chequeo porque se supone que debe estar encendido. Así que los pilotos efectuaron su chequeo y arrancaron, despegaron. A medida que el avión se comenzó a elevar,
la cabina no se presurizó. Y a medida que el avión iba subiendo, los pasajeros comenzaron a sufrir un poco de falta de oxígeno en su cerebro y comenzó a dar un sueño muy rico, un sueño muy sabroso. Y se fueron quedando dormidos. Los pilotos alcanzaron a poner el piloto automático y perdieron sus sentidos. El piloto automático lo llevó según estaba programado porque los aviones los pilotea una computadora. El piloto maneja la computadora es la que pilotea el avión. Así que inmediatamente que pusieron el automático, toda la programación que se le había dado, el avión cumplió, alcanzó su altitud de cruceros, hizo el rumbo, voló al aeropuerto de destino. Al llegar al aeropuerto de destino y no se le ordena más nada, él está programado para irse a la zona de espera y dice, bueno, ¿y ahora qué quieren que haga? Y quedó allí el piloto automático diciendo, ¿y ahora qué? Y como nadie le puso otra orden, gastó el combustible y cayó. Entonces, fallar. Para que usted vea la magnitud. Estudiar el santuario, ay, sí, los símbolos, el sacerdote, sí, pero ¿qué es lo que Dios está tratando de resolver con el santuario? El pecado. Y el pecado es fallar. Ahora, ¿por qué Cristo no ha venido todavía? Porque nosotros todavía no hemos aprendido a dejar de fallar. Y Él no puede. Ahora, nosotros no solamente fallamos, es que la Biblia dice que somos pecadores. O sea que somos falladores. Imagínate tú. ¿Qué tal el Señor llevar al cielo falladores? Y ese universo que anda todo como un relojito, todo perfecto. Llegamos nosotros, ay, fue que se me olvidó. ¿Usted se dejaría operar por un doctor fallador? ¿Qué tal un médico que le diga, hola, te voy a operar, mira, yo soy fallador, hace una semana se me murieron 2 pacientes, pero la mayoría sobrevivió? ¿Usted se dejaría hacer una cirugía por un doctor fallador? ¿Usted se montaría en un avión que el piloto diga, buenas tardes, señor pasajero, soy un piloto fallador, el mes pasado accidenté 2 aviones, solamente murieron la mitad? O sea, tú dices, pare que yo me bajo. Entonces, la paga de fallar es la muerte. Y más aún cuando la mente de nosotros fue alterada para no distinguir. Entonces, el pródigo deja de estar en la casa de un padre millonario que le daba todo para ir a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de comida de cerdos cuando en la casa de su padre había abundancia de pan. Eso es una falla muy grande de pensamiento. Él queriendo libertad obtuvo fue esclavitud. Entonces el pecado es un asunto más complicado de lo que nosotros nos imaginamos. Y es precisamente el pecado, fallar, lo que el Señor va a corregir en el santuario. Así que el santuario es algo más que un edificio con muebles y que el sacerdote se paraba y que echaba para allá y que echaba para acá y que el incienso. No, es que hay algo de fondo que Dios quiere resolver y es poder preparar a un pueblo que pueda vivir con Él en el cielo la eternidad. Entonces, una vez que el pecado entra, Dios hace un plan de salvación. Y ellos no tuvieron que morir porque el Cordero murió en su lugar. Ahora Dios les dice, ahora, ese plan de salvación yo se lo voy a mostrar más en detalle. Pero antes, después de que Dios les muestra el plan de salvación en ese Cordero de Génesis 3:21, Dios hizo otra cosa. Génesis 3, 23 y 24. Génesis 3, 23 y 24 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios con el hombre? Lo sacó para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora miren, el hombre fue sacado y los 2 versículos comienzan con una palabra bastante fea. El 23 dice, lo sacó. Una cosa es que usted se vaya, otra cosa es que usted lo saquen.
Y en el 24 dice, lo echó. Y el hombre tiene que irse de ese lugar hermoso llamado el Edén, donde estaba el árbol de la vida. Y Dios puso vigilancia, querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Dios está defendiendo eso. Porque el hombre en pecado y con acceso al árbol de la vida se volvería un pecador eterno. Sería un fallador eterno. O sea, ¿tú te imaginas un Hitler eterno? ¿Usted se imagina un Nerón eterno? La humanidad tendría que soportar ¿cuántos siglos la crueldad y la maldad de una persona? Porque es pecador eterno. Entonces Dios dice, no, quitemos ahí, no más acceso al árbol de la vida, corta la entrada del hombre, no puede tocar el árbol de la vida, puso vigilancia a los seres más poderosos de la hueste angélica, los querubines, y una espada encendida que se revuelve por todos lados, es decir, no deja pasar a nadie. Y al hombre lo sacó, lo echó. Por muchísimo tiempo yo pensé que era un castigo. Sacar al hombre, yo pensé que era un castigo. Que lo hayan echado del Edén, un castigo. No sé si han visto películas de cuando Dios saca al hombre del Edén y hay rayos y truenos y una tormenta y un ventarrón y el hombre va como tratando de agarrarse, pero el viento lo va sacando. Porque muestra como la ira de Dios, pero resulta que no. El acto de Dios expulsar al hombre del Edén no fue un castigo, fue un acto de amor. Resulta que la Biblia nos dice en Génesis 32:11, perdón, Éxodo 32:11, Éxodo 32:11, perdón, 33:11, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés podía hablar con Dios cara a cara, pero este Jehová que hablaba con Moisés era Cristo, quien había tomado la forma de el ángel de Jehová o el arcángel Miguel. O sea, había velado su gloria en la forma de un ángel, porque ¿qué le pasaría al hombre en pecado delante de Dios? ¿Qué le pasaría? Moriría. Entonces eso lo encontramos en el versículo 18, que él hablaba, en el 11 dice que él hablaba con Dios cara a cara, como hablaba con su compañero. Y en el 18 dice, él entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Como quien dice, yo sé que esta cara que me está mostrando no es tu verdadera cara. Como cuando el Hijo de Dios tomó forma humana, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero Él veló su gloria en la forma de un ser humano y pudo hablar con los pecadores, con Judas, con Pilatos, con Herodes, con los fariseos, y no murieron, porque Él veló su gloria. Pero el hombre no puede estar de pie delante de Dios en su gloria porque moriría. Pero aquí Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Yo sé que estás tapando tu gloria. Quítate eso y yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Siguiente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y por allá en Deuteronomio 4:24 dice que Dios es fuego consumidor. Entonces el hombre habla con Dios cara a cara en el Edén, pero ahora está en pecado. ¿Y cómo puede el hombre en pecado estar delante de Dios? ¿Quién pierde? ¿Quién dejaría de existir? El hombre. Entonces Dios dice, mira, tú en pecado aquí, tú vas a morir. Porque el hombre en pecado delante de mí lo consumiría. Por eso dice que Cristo vino velando su gloria, pero cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, dice los evangelios, vendrá en la gloria de su Padre. Ahí no viene velando su gloria,
viene en la gloria de su Padre y dice por allá en las cartas de Pablo que Él destruirá a todos los inicuos. ¿Cómo? Con el resplandor de su venida. Serán consumidos solo con el resplandor. Aquellos que insisten a pesar de predicación, la Biblia, los sermones, los mensajes, insisten en permanecer atados al pecado y no lo sueltan. Llega Cristo y dice, no voy a velar más mi gloria, así que voy a abrir mi gloria. Si tú tienes pecado, vas a ser consumido. Así que suelta el pecado o eres consumido. Y llega la segunda venida de Cristo y encontró gente todavía con el pecado. Yo no le veo nada de malo, yo no le veo nada de malo. Bueno, tú no le ves porque estás ciego. Uno de los problemas de la Odisea es que está ciega. Por eso dice, yo no le veo. Pues claro, ¿quiénes son los que no ven? Los ciegos. Entonces, por amor, Dios lo saca del Edén, como un niño. Un niño llega a la cocina de la casa, está la mamá cocinando, los fogones están encendidos, y el niño alza la mano y jala algo y había un recipiente con gasolina. Y cuando lo jaló, ¡pum!, lavado en gasolina. Y está a escasos medio metro de la estufa que tiene todo el almuerzo, allí la mamá, todos los fogones encendidos. ¿Qué hay que hacer con el niño? ¿Sacarlo de la cocina por castigo? Es por amor. Porque él está ahora bañado en combustible y la cocina tiene fuego. Entonces hay que sacarlo lejos. Porque te amo, te saco de la cocina. ¿Y qué hacen con el niño? Lo llevan a la ducha, lo bañan, le echan jabón, champú, detergente, de todo. Y después le ponen la misma ropa. Hay que ponerle otra ropa. Y cuando ya está todo limpio, ¿puede volver a entrar a la cocina? Cuando ya no tiene nada de gasolina, ya puede entrar a la cocina. Ya puede entrar porque ya no tiene combustible. Pues Dios nos está sacando, pero nos tiene que bañar, lavar, limpiar y cambiarnos la ropa. Algunos no quieren dejar la ropa. Algunos quieren ir al cielo con la ropa de gasolina. No, allá no hay. Allá no puede ir gasolina, porque allá está el fuego consumidor. Entonces, echó al hombre, lo sacó del Edén, porque fue un acto ¿de qué? De amor. Pero entonces después, la historia avanza y todos los descendientes de Adán, de Abel, de Set, de Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos hacen actos de fe en ese Salvador futuro, y usted encuentra en todo Génesis y principio de Éxodo siempre que ellos hacían altares de piedra y mataban al cordero. Hubo uno que dijo, no, yo no quiero cordero, yo quiero frutas. Y Dios dijo, no, si no hay cordero en ese altar, tú no eres salvo. Caín. Dios miró el altar de Abel y dijo, ok, Abel, no tienes que morir por tus pecados porque el cordero murió por ti. Chévere. A ver, Caín. Y Dios dijo, qué bonito, Caín, qué lindo altar. Está adornado, qué bellas sandías, uvas, bananos. Multicolor tu altar. Lindo. ¿Y del cordero dónde está? No, no hay cordero. ¿Y por qué? No, frutas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No, pero mira las uvas. Eso es jugo de uva. Sangre. En tu altar nadie muere, entonces tendrás que morirte tú mismo. Por eso cuando una persona no acepta el sacrificio de Cristo, tendrá que morirse él mismo, porque no acepta que otro murió por él, entonces tú tendrás que pagar con tu propia vida. Y ese es el primer ataque al santuario. Caín, quitando al cordero desde ya. Caín era cristiano sin Cristo. Es como arroz con pollo. Imagínate, sin pollo. Y aunque les parezca raro, una vez comimos de ese. Una vez mi hermana dijo, voy a hacer arroz con pollo, y nosotros nos ilusionamos. Y cuando pone el almuerzo, todos, uy, está rico todo. Un arrocito así, amarillito, bien rico. Y alguien dijo, oye, ya que, y no hay que vas a hacer arroz con pollo. Y dice, ay, se me olvidó echarle el pollo. Estaba dando sus primeros pasitos en la cocina. Recordamos esa anécdota del hogar. Así que Caín era algo así, arroz con pollo sin pollo, era cristiano sin Cristo. Y como era cristiano sin Cristo, termina matando a su hermano. Porque solo Cristo produce un cambio en la vida de las personas. Él tenía una religión sin Cristo. Y mató al otro.
Y la humanidad tiene una larga historia de persecuciones de una religión contra la otra. Y las más crueles persecuciones en la humanidad han sido por religión. Esa es la gente que no tiene el cordero. Tiene la religión, tiene la forma, muy bonito, pero no hay cordero por ningún lado. Ahora bien, el hombre, pasan siglos, el hombre expulsado del Edén, Dios allá, el hombre allá. Pero hay un problema. Cuando uno ama, es muy duro estar separado de los seres amados, ¿sí o no? Es muy duro. Es muy duro estar lejos de esos seres que uno ama. Y si tú lo sientes duro, imagínate cuánto más Dios, que es amor. Así que Dios está allá y el hombre está afuera. Pero Dios nos ama. Dios nos ama. Entonces Dios le dice a Moisés, Éxodo 25, 8 y 9. Moisés, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Hágame una casita que me mudo para la tierra. Eso es lo que significa. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Yo quiero vivir con ustedes. Entonces hágame el santuario. La palabra santuario significa lugar de morada. La palabra tabernáculo es un verbo, significa habitar. Así que ahí está diciendo, harán un santuario para mí y yo tabernacularé en medio de ellos. Lugar de morada, hágame una casa, una morada que yo voy a vivir con ustedes. En medio de ustedes voy a vivir. Porque cuando amas, tú no puedes estar lejos. Ahora, el hombre en pecado no puede ir donde está Dios. Pero Dios Todopoderoso sí puede ir donde está el pecado. Es como el que está en el mar ahogándose. Él no puede venir donde están los salvavidas. ¿No es que se está ahogando? Son los salvavidas los que tienen que ir donde está él. Imagínate el salvavidas diciéndole, acérquese más para salvarlo. Más acasito, está muy lejos. No puede. Así que, cuán lejos está el hombre, cuán lejos llegará Dios a buscarnos. Por eso él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Pero Dios le dice a Moisés en el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. O sea, aquí Dios está siendo drástico y le dice, no me le cambie nada. Me lo va a hacer exactico como yo se lo muestro. Le voy a entregar los planos. Cuando yo me interesé en el tema del santuario, me interesé por ese versículo. Estaba trabajando en una multinacional americana, en un proyecto de Colombia grandísimo, y habían puras multinacionales, y yo tuve el privilegio de trabajar 2 años. Los planos normalmente en Colombia los hacemos en metros y centímetros. 240, 750. Pero estas personas nos decían, no, en milímetros. Así que no eran 2,40, eran 2,400. Y entonces nos dijeron un día, hay que quitar 2 milímetros. Así que no eran 2,400, sino 2,398. Y era en milímetros. Y yo preguntaba, ¿por qué tanta precisión? Estábamos en un proyecto donde todo era prefabricado. Se fabricaba en una ciudad y se ensamblaba a 6 horas de distancia. Todo llegaba nada más para armar y tenía todo su sistema de anclajes y todo. Eran unas minas de carbón y todo se estaba construyendo prefabricado. Y yo recuerdo que ellos eran muy exigentes con estas medidas tan milimétrica. Y yo recordé en esa época, en el santuario, Dios fue igual de exigente. ¿Por qué Dios dijo, conforme al diseño que yo le hago, me lo hace a mí? Uno de los problemas que enfrentamos los arquitectos es que, y a mí me ha pasado, uno diseña y otro construye. Yo por mis tantos viajes no me puedo quedar a construir,
pero hago planos, me piden los proyectos, yo los hago, los entrego. Y luego he tenido oportunidad de ir a ver. Ay, Dios. Entonces, recuerdo una vez que me dijeron, hermano Lascarro, pero esto estuvo muy mal diseñado. Mire esa pared cómo está de torcida. Yo le dije, tan raro, porque en el plano me quedó derechita. Yo solo lo diseñé, yo no la construí. ¿Por qué me están echando la culpa a mí? Y en otras oportunidades, quien construye dice, ¿para qué puso esto así? Queda mejor por allá. Una vez hice una iglesia y me dijeron, Lascarro, a la iglesia tiene un problema. La sociedad de jóvenes, toda la hermandad se tiene que poner en una sola nave porque le entra el sol de este lado, ahí no se puede sentar nadie. No, no puede ser. Fui a la iglesia, tremendos ventanales que tenían ahí. Yo dije, ¿esas ventanas qué hacen ahí? Mire los planos, ahí no hay ventana. Fue que miramos esa pared ahí tan grandota. Uy, no, pongamos unas ventanitas ahí. Y pusieron tremendos ventanales grandísimos. Y después me llaman, dizque porque se les estaba entrando el sol. Y yo le dije, ¿por qué cree que yo puse la pared? Porque yo sé que de ese lado muere el sol. Por tanto, por eso no debía haber ventanas ahí. Cuando yo diseño dónde está el norte, dónde viene el viento, dónde sale el sol, y yo hago eso. Ustedes no hicieron como estaba en el plano y pusieron ventana donde no debía ir ventana. Entonces, por eso entra el sol. Entonces sí, no sabíamos. Taparon, o sea, plata poniendo ventana, plata quitando ventana. Gastaron más plata. En cambio, Dios, cuando usted lee Hebreos, dice, de la Nueva Jerusalén, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Él no se arriesgó a que otro la haga. Dijo, Él la diseñó, Él la construyó. Porque es que los constructores se ponen, quieren saber más que qué diseño. Y entonces comienzan a hacer cambios. Y cuando uno pone algo ahí, por algo es. Así que Dios le dice, Moisés, no me van a cambiar nada, ¿ok? Conforme al modelo que yo te muestre, el diseño, así lo harás. Y usted lee Éxodo 39 y Éxodo 40 y dice, y Moisés puso el velo como Jehová le había mandado. Y Moisés puso la mesa de los panes como Jehová le había mandado. Y Moisés puso el altar de holocausto en el atrio exterior como Jehová le había mandado. Y todo iba poniendo como Jehová le había mandado. Y repite como Jehová le había mandado como 20 veces. Porque Dios fue muy estricto. Ahora usted dirá, ¿y por qué Lascarro está enfatizando eso? Porque estos muebles y esta disposición, hay un tema que vamos a ver, ¿es mañana el mapa? Creo que mañana vamos a ver el mapa en el santuario. En el santuario hay un mapa en el santuario. O creo que mañana es dónde están tus pecados hoy y pasado mañana un mapa en el santuario. No se pierdan esos dos temas. ¿Dónde están tus pecados hoy? Y un mapa en el santuario. Cuando veamos el mapa, usted va a ver por qué Dios enfatizó tanto que Moisés no cambiara nada, que todo lo hiciera conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Alta precisión. Ok. Entonces hacen el diseño. Y el diseño fue una carpa. Vamos a mirar una lámina que tenemos allí. Bueno, el cordero que muere desde el Edén. ¿El cordero a quién representa? A Cristo Jesús. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre fue expulsado del Edén. Así no era la túnica. Eva estaba en la moda de hombrito afuera. ¿Sí? Pero era una túnica de pieles, ¿ok? Así que guíense por la palabra, más no por el dibujo. Pero bueno, ellos fueron sacados por amor del Edén. Y el diseño que Dios le dio a Moisés que hiciera era una carpa desarmable, porque el pueblo estaba yendo por el desierto y donde ellos paraban, allí armaban el campamento y armaban el santuario. Era armable y desarmable. Era una carpa. Ahí tenemos más o menos el atrio exterior
Esto en blanco que vemos ahí alrededor, todo esto de afuera es el atrio. En el atrio podía entrar todo el que quisiera. Todo el mundo podía entrar en el atrio. Ahí no se le restringía la entrada a nadie. Todos podían entrar. Y ahí estaba un mueble que era el altar de holocaustos, donde moría el cordero, y luego venía el lavacro o fuente de agua. Y las 12 tribus acampaban alrededor, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al oriente, 3 al occidente, y el santuario en medio. Por eso dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio. O sea, Dios está a igual distancia para todo el mundo. Dios no está más cerca de uno y más lejos de otro. Algunos dicen, ora tú que a ti Dios sí te oye. No, Dios escucha a todos. Lo que pasa es que hay personas que se han alejado de Él, pero Dios está en medio. Ahí tenemos más claro, ¿verdad? El altar de holocaustos, la fuente de agua, y luego venía el tabernáculo donde había un velo que cerraba y ya no se veía para allá adentro. Y adentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Afuera los muebles eran de bronce, o sea, eran de madera de acacia cubiertos de bronce. Y adentro eran cubiertos ¿de qué? De oro. Todo de oro. Una vez que el sacerdote entraba por allí y esto se cerraba, ya no lo veían más. Les adelanto un poquito. Los muebles que estaban en el atrio exterior representan etapas del plan de salvación que se ejecutarían en la tierra a la vista de los hombres. En este altar moría el cordero. Cuando el cordero estaba atado y lo iban a matar, el cordero miraba para un lado, ¿qué veía? Gente. Y cuando miraba para el otro lado, ¿qué veía? Más gente. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Jesús miró hacia un lado, ¿qué vio? Gente. Y si miró para el otro lado, más gente. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús estaba aquí, en el altar de holocaustos, donde moría el cordero, pero el verdadero cordero murió en la cruz del Calvario. O sea que el altar de holocausto representa el monte Calvario, donde Jesús muere en la cruz. Y eso fue en la tierra. Luego viene el lavacro o fuente de agua. ¿Qué parte del plan de salvación tiene que ver con el agua? El bautismo. ¿Y el bautismo es en el cielo o en la tierra? Es en la tierra. Una vez una señora me dijo, yo me quiero bautizar, pero en el mar de vidrio. Yo dije, se va a cortar porque es de vidrio. En el cielo no va a haber bautismo, porque el bautismo no es una etapa del plan de salvación que se ejecute en el cielo. El bautismo se ejecuta en la tierra. Y cuando una persona se va a bautizar, mira para un lado, ¿qué ve? Gente. Y si mira para otro lado, ve más gente. Entonces, estos dos muebles, el altar de holocausto y la fuente de agua, representan etapas del plan de salvación que se ejecutarían en la tierra a la vista de los hombres. Pero luego el sacerdote ingresaba por este velo y entraba y el velo se cerraba y ya no lo veían más. Ahora, en las paredes, se lo vamos a mostrar mañana, en las paredes de los lados eran unas tablillas de un codo, o sea, de 45 centímetros de ancho, y en cada una estaba esculpido un ángel en cada una. Así que cuando las ponían todas así en fila, el sacerdote entraba y cuando miraba hacia la derecha, ¿qué veía en las paredes? Ángeles. Y cuando miraba para la izquierda, más ángeles. Y en el velo, querubines. Y en medio del arca, querubines. Entonces, significa que allá adentro se iban a ejecutar etapas del plan de salvación que se iban a ejecutar ya no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo, delante de Dios y de los santos ángeles. Por eso Jesús dijo, el que me niegue en la tierra, yo le negaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles que están en el cielo. Y el que me confesare en la tierra, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles que están en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús, después que muere en la cruz y hace el plan de salvación en la tierra, Él se fue al cielo. Y ahora mismo está allá en medio de ángeles, más no ángeles de oro, sino la hueste angélica real, la hueste angélica verdadera. Lo de la tierra solo era un símbolo. Entonces, el santuario o tabernáculo en realidad es una miniatura, es una maqueta del plan de salvación. Para mí, yo llamo el santuario los planos del plan de salvación.
Antes de que este edificio se construyera, cuando esto solo era un terreno, primero estuvo en planos. Y miraban los planos y decían, mira, aquí el estacionamiento, por aquí la entrada principal, pero tiene otra entrada por el estacionamiento, aquí vienen los baños, aquí está el templo, el salón de reunión, aquí está la cabina de sonido, aquí está esto, aquí está el lobby, aquí está. Entonces, tú lo mirabas ahí y decías, ok. Ahora, conforme estaba en el plano, así se ejecutó exactico aquí en la realidad. No cambian nada. Lo tienen que hacer como se aprobó, ¿sí o no? Entonces, el plan de salvación en el santuario son los planos del plan de salvación, o sea, el diseño de cómo Dios va a ejecutar ese plan de salvación. ¿Está claro? Entonces, Jesús hoy está haciendo en la realidad lo que esos planos decían. Si nosotros estudiamos los planos, vamos a entender el edificio. Dicho sea de paso, hice un proyecto donde a la iglesia le hice una maqueta. El bautisterio era una cascada, es un jardín con plantas reales porque tiene entrada de sol, los mediodías le da el sol. Así que es un jardín interior, es una cascada y al mismo tiempo es el bautisterio. Y yo lo diseñé, otra persona lo construyó, me tocó ir después a corregir algunos detalles que no habían hecho muy bien. Y yo estaba, la maqueta se le quitaba el techo y se podía ver todo adentro. Yo le dije al pastor, si hacemos una maqueta, los hermanos se enamoran del proyecto. Y cuando los hermanos se enamoran del proyecto, esta iglesia se hace rápido. Porque los hermanos dicen, ya yo la quiero ver terminada. El bautisterio lo donó una visita. Ella dijo, yo doy el bautisterio. Y fue la primera persona en ser bautizada ahí. Estaba tan enamorada del diseño que una visita dijo, yo doy la plata. Y recuerdo que yo estaba terminando el bautisterio, me tocó ir a mí mismo porque yo era el que entendía cómo era el cuento, cómo era ese bautisterio, cómo era que se iba a caer el agua y todo. Estaba con un obrero que me estaba ayudando, yo estaba poniendo piedra por piedra. Y llega una señora de la iglesia, de las fundadoras de esa iglesia, y llegó y me dice, Alberto, estaba en Estados Unidos por mucho tiempo. Y me dijeron que estabas aquí, vine a ver la iglesia. Cuando me fui apenas estaban las columnas y me dijeron que ya estaba casi lista y vino emocionada. Y yo, oye, ¿cuándo llegaste? Acabo de bajarme del avión, dejé las maletas en la casa y me vine para acá a ver la iglesia. Oye, pero así de rápido, sí. Y yo dentro de la pila bautismal y ella afuera. Y me dice, ¿el cuarto de madres ya está listo? Le dije, sí, da media vuelta. Y habían 3 puertas. Y ella fue a la primera. A la primera. Yo me salí y fui detrás de ella. Y ella me dice que había estado en Estados Unidos todo ese tiempo. Y yo dije, ¿cómo va a saber dónde queda el cuarto de madres? Yo tengo que guiarla. Pero iba delante de mí y de las 3 puertas cogió la primera. Cuando sale, había un pasillo y una escalera. Ella tomó la escalera. La escalera va a 3 pisos. Ella bajó en el segundo piso. Y en el segundo piso habían 2 puertas y ella abrió la primera, cuarto de madres. ¡Qué bonito! Desde aquí se ve todo, o sea, queda en el segundo piso y de ahí se mira toda la iglesia. Las madres están ahí con sus bebés y ellas miran todo desde allá. ¡Ay, de aquí se ve todo muy bien! Que se ve toda la iglesia, qué bonito! Ven acá y el cuarto y el salón de Dorcas ya está listo. Y da la vuelta y se me va. Y yo detrás. ¿Y tú sabes dónde queda? Claro, se fue a la escalera y se fue al tercer piso. Habían 3 puertas. Se fue al fondo, a la última puerta, abrió el salón de Dorcas con su cocina para cursos de culinaria y de esas cosas. ¡Ah, qué bonito quedó! Y digo, ven acá, ¿tú habías estado aquí ya? No, yo llevaba un poco de años en Estados Unidos. Y la oficina del pastor ya está lista. Y sale corriendo, y yo detrás. Bajó las escaleras, 3 puertas, la tercera abrió, oficina del pastor. Ven acá. ¿Tú cómo sabes dónde queda todo si tú nunca habías llegado aquí? No, yo cuando me fui esto estaba apenas en columnas. ¿Y cómo sabes dónde queda? Tú dices, se te olvida que tuve la maqueta en mi casa 2 años. Yo me quedaba hasta las 11 de la noche diciendo, ay, cuando esto esté hecho, ay, me meto por aquí, aquí subo, aquí. Oh. Parecía una casita de muñecas para ella. Se la aprendió. Dice, la tuve en mi casa 2 años. Por lo tanto, yo sé cómo es esta iglesia. Y iba a cada sitio donde estaba. Si tú entiendes el santuario, tú vas a entender el plan de salvación.
Porque el plan de salvación el Señor lo está ejecutando hoy en la realidad, pero aquí estaba ¿en qué? En símbolos. Ahora, el diseño fue una carpa. Dios pudo haber dicho, hágame un templo espectacular porque soy el Dios de los cielos y de la tierra. Una carpita. ¿Por qué el diseño de carpa? ¿Qué es lo que hacemos en una carpa? Sí, pero ¿para qué son las carpas? Para acampar. Las carpas son para acampar. Ahora, ¿acampar por cuánto tiempo? ¿Un fin de semana? ¿Un campamento, un camporí? O como mucho una semana. Pero tú no vives ahí. Tú tienes tu casa. La carpa es para acampar. ¿Usted recuerda si hay algún versículo que hable de acampar? ¿Hay algún versículo que mencione la palabra acampar? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios le dice al ser humano, hágame una casita, yo me voy a mudar para la tierra a estar con usted, yo voy a vivir con ustedes, pero la casita es una carpa, porque yo voy a acampar. O sea, Dios no tiene la menor intención de vivir en la tierra eternamente con el hombre en pecado. Esto es por poco tiempo, solo mientras resolvemos el problema del pecado. Yo no sé cómo será acá, pero en mi país, imagínate, Dios no lo quiere, el niño manifiesta problemas de salud terribles, se va poniendo muy grave, se va poniendo muy difícil la cosa, y ya a altas horas de la noche los papás salen para el hospital, a urgencias, y llegan desesperados, el niño está vomitando sangre, ayúdennos. Inmediatamente lo ponen en una camilla y lo van a entrar, y los papás van a decir, no, usted no puede entrar. Denos los datos de cómo se llama, qué edad tiene, qué pasó, a qué hora comenzaron los síntomas y qué ha hecho. Bueno, ¿qué esperan aquí? Se van con él nomás. Y los papás quedan ahí mirando por una ventanita así. ¿Ves algo? No, lo metieron para allá y no veo nada. Por allá a las 12 de la noche sale el doctor. ¿Quiénes son los papás de fulanito? Nosotros. Ok. Ya está estable. Ya paramos esto, ya hicimos aquello, le aplicamos esto. Pero el niño se va a quedar en observación. No lo podemos dar salida, se va a quedar aquí. Y yo no sé los doctores de dónde sacan la frase, váyanse para su casa y vuelvan mañana. Y no conozco al primer papá y al primer mamá que diga, ¿cómo a qué hora, doctor? Váyanse. El niño queda aquí, hay enfermera, yo estoy de guardia toda la noche, el niño está, ustedes no pueden entrar donde está él, así que, no, doctor, yo no me voy. No, pero ¿qué va a hacer aquí? Vaya a su casa a recobrar fuerzas, mañana las va a necesitar. Y por más que los doctores digan, los papás no se van, se quedan, no nos quedamos, bueno, allá ustedes. El doctor se va y quedan allí sentados, así que toman el celular, llaman a la abuelita, a la tía, a todo el mundo, diciendo ya el niño, no, está bien. No. Y pasan unos 15 a 20 minutos y generalmente, yo sé que aquí no pasa, pero en mi país sí, es el papá el que habla y dice, mi amor, tú sabes que yo mañana tengo que madrugar. Y la esposa dice, sí, mi vida, vete tú y duerme. Tú tienes que trabajar. Yo me quedo. Me traes por la mañana desayuno, me traes ropa, y el papá se va a descansar porque él tiene que trabajar. Y queda la mamá. Y usted va a las urgencias de los hospitales y encuentra puras mamás. Raro es el papá que está por ahí. La mamá. Y al niño lo dejan hospitalizado 5 días. ¿Cuántos días queda la mamá en el hospital? 5 días. El papá llega por ratico. Me escapé del trabajo. ¿Cómo está el niño? Él paga nomás, se va. Pero la mamá está ahí. Y la mamá le dice, tráigame ropa, tráigame desayuno, tráigame comida. La mamá se muda para el hospital. ¿Pero ella vive en el hospital? No, ella vive en su casa. Ella se muda en el hospital solo mientras se resuelve el problema de salud. Una vez resuelto el problema de salud, mamá y niño van para la casa donde viven, pero la mamá está solo temporalmente, pues el ángel de Jehová acampa. O sea, Dios se vino para la tierra con nosotros
solo mientras se resuelve la enfermedad llamada pecado. Por eso el diseño es de carpa. Pero en Apocalipsis 21, ahí sí está el lugar donde vamos a vivir para siempre. Es la Nueva Jerusalén, tiene 12,000 kilómetros, 12,000 estadios de largo, 1,200 kilómetros de largo. Más o menos tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces mi país, Colombia. Y esa tiene 12 cimientos. El muro es de jaspe. Esa sí no es temporal. Esa es la morada para siempre. Amén. Pero el santuario es temporal, por eso es carpa. Porque solo es mientras se resuelve el problema del pecado. Ahora bien, pasaron los siglos. No sé cuántos siglos pasaron entre Moisés y David. Pero en segunda de Samuel, y yo quiero que este versículo me lo proyectes. Segunda de Samuel 7, del 1 al 13. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, del 1 al 13. Observen lo que sucede aquí. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era muy sincero y David era para Dios lo mejor. Y David no se sentía muy contento con el tabernáculo en forma de carpa. Entonces mira lo que dice. Aconteció que cuando el rey David habitaba en su casa, ya tenía un palacio grande y hermoso, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Profeta es el que habla por Dios. Así que David habla con el vocero de Dios y le dice, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, velos. Como yo, un simple mortal, David, vivo en este palacio tan lujoso y tan hermoso, y Dios viviendo en esa carpita, él se sentía incómodo. Mira, aquí yo habito en casa de cedros y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces Natán entendió lo que David quería decir. ¿La intención de David era buena? ¿Hacerle a Dios el mejor templo? ¿El más hermoso de toda la tierra? ¿Mejor que los griegos y los babilonios? Entonces Natán le dijo al rey, espérate y hablo con el jefe y mañana te digo. Así dijo Natán. ¿Qué tenía que haber hecho Natán? Tenía que consultar, porque él es el vocero de Dios. Pero Natán se emocionó y dijo, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, hágale templo, Dios se va a poner contento. Y Natán le gustó la idea también, decía, ¿verdad? Ahora imagínate, David era un rey tan poderoso que recibía misiones diplomáticas de otros países y llegaban y miraban el palacio y los jardines, qué belleza, ¿no? Y le decían, ¿dónde está el templo de su Dios? Allá está. ¿Dónde? Allá. No lo veo. Esa. No, pues yo lo que veo es una carpita. Esa. Ese es el templo de su Dios. Y ustedes no es que dicen que su Dios es el poderoso, el creador del cielo y la tierra. Y lo tienen en esa carpita. Y como decía David, David decía, le tenemos que dar a Dios el mejor templo. Entonces, aconteció aquella noche, o sea, Dios no esperó 3 días. La misma noche que Natán le dijo, anda y haz todo lo que está en tu corazón, Dios le dice a Natán, vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente, ojo con lo que voy a leer, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. O sea que el Hijo de Dios, cuando le dijo a Moisés en la zarza ardiente, bien he visto la aflicción de mi pueblo de Israel que está en Egipto, he oído su clamor, he oído su angustia, y he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra ancha que fluye de leche y miel. Desde ese día que él descendió, hizo las plagas,
la columna de fuego los guió por el desierto, los llevó al Mar Rojo, abrió el Mar Rojo, ahogó a Faraón, luego los llevó al Sinaí. Allá dijo, hágame un santuario y yo habitaré. Él no había regresado al cielo. Todo ese tiempo se quedó en la tierra con ellos. No he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, sino que he habitado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo a alguna de las tribus de Israel a quien haya yo mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciéndole, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos, empezando por Goliat. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. O sea, David, aquí hay un pequeño malentendido. No eres tú el que me vas a hacer una casa a mí. Soy yo el que te voy a hacer una casa a ti. Por eso cuando Cristo se fue, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y una de esas que fue a preparar, ¿adivina para quién es? Para David. Allá hay una casa para David, que el arquitecto y constructor es Cristo Jesús. Él te hará casa a ti. O sea, ¿Dios está pidiendo el templo? No, Dios se manifestó enérgicamente diciendo, yo no he pedido que me hagan ese templo. ¿Saben por qué les muestro esto? Porque ese templo que ellos construyeron fue la causa que Israel se perdiera. Y ahora van a ver por qué. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Al final, ¿quién construyó el templo? Ok, Salomón. Pero mira lo que está diciendo aquí. Al final Dios, porque David insistió, yo te quiero hacer un templo bien lindo, que tú mereces lo mejor, un templo lleno de oro y de piedras preciosas y columnas altas, que todo el que llegue diga, que quede con la boca abierta, déjame hacer. Y David insistió, al final Dios dijo, hágalo. Pero Dios no lo pidió, mientras que el de Moisés, no fue que Moisés dijo, oye Jehová, nos reunimos la junta directiva del pueblo de Israel, las 12 tribus, los ancianos, y tomamos el voto de que te hagamos un santuario para ti. Ah, bueno, hágalo. No. Fue Dios el que dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Fue Dios el que lo pidió. Pero este templo, Dios nunca lo pidió. Antes está diciendo que no se lo hagan. Pero David insistió. Y Dios le decía que no. Y él recolectando piedras preciosas y tenía bodegas llenas para que alguien construyera ese templo. Él recolectó materiales, madera y todo. Al final Dios dijo, está bien, hágalo. Pero mira lo que dice aquí. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A quién se refería? Salomón. Él procederá de tus entrañas. ¿Salomón procedía de sus entrañas? Sí. Y afirmaré su reino. ¿Salomón tuvo reino? Sí. Él edificará casa a mi nombre. ¿Salomón edificó casa al nombre de Dios? Sí. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pregunta, ¿Salomón? ¿Salomón fue afirmado para siempre en su trono? No, lo perdió. Apenas subió el hijo, hasta ahí llegó el trono. Entonces, este no es Salomón. Devuélveme el versículo y mira lo que Dios le dice ahora. No se refería a Salomón. Así mismo dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. ¿Quién se levantó después de David? Que procedía de sus entrañas, que era hijo de David, pero que el reino sería firmado para siempre. O sea, todas las características se cumplen con Salomón y con Jesús. Pero el del trono para siempre solo se cumple con Jesús. Entonces yo levantaré después de ti
a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas, siguiente versículo, no era Salomón, era Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El único reino que es para siempre es el de Cristo Jesús. Así que aquí no se refería a Salomón, sino a Jesús, porque Jesús es el que construye la nueva Jerusalén, es el arquitecto y constructor, es el que dijo, en la casa de mi Padre voy a preparar lugar para vosotros. Él es el que edificó esa casa. Sin embargo, a pesar de todo, la insistencia de David, Dios dijo, hágalo. Y para terminar, yo quiero que miremos la lámina de cómo fue el templo que edificó Salomón. Pon la lámina donde estábamos al principio, ahí. Este era el tabernáculo diseñado por Dios. Este es el santuario. Ahora mira el que edificó Salomón. Siguiente. ¿Se parecen? Lindo sí es. Pero si yo me devuelvo, un altar de holocaustos, una fuente de agua. En el otro, ¿cuántas fuentes de agua? ¿Cuántos candelabros tenía este? ¿Y saben qué representa el candelabro? El Espíritu Santo. ¿Y sabe cuántos candelabros tenía este? 10. ¿Acaso hay 10 Espíritus Santos? Y este hermoso templo suntuoso que le quitaba la respiración a todo el mundo, que los israelitas se sentían anonadados al contemplarlo, su gloria. Ese templo fue la causa de que Israel se perdiera. ¿Saben por qué? Bueno, este templo fue destruido por Nabucodonosor. Ellos ofendían a Dios, quemaron el rollo, a los profetas los mataban y no les dolía. Y Dios trajo a Nabucodonosor, arrasó el templo, ahí sí lloraron. O sea, no lloraban las ofensas a Dios, lloraban el templo en ruinas. Así que ya no adoraban a Dios, era el templo. Y mira, este fue el templo que se construyó ya en los tiempos de Jesús. ¿Cuántos atrios tenía el templo del desierto? El del desierto, ¿cuántos atrios tenía? Uno solo. Aquí entraba todo el mundo. Pero en el de ellos está el atrio acá al fondo, ahí. Ese es el atrio, ahí se ve el altar de holocaustos allá. Este es el atrio y ahí está el templo. Pero aquí hay otro atrio. Atrio de las mujeres. Y por aquí afuera estaba el atrio de los gentiles. O sea, tenía 3 atrios. Así que si usted venía a la iglesia, a unas conferencias y trae unos vecinos de visita, los vecinos solo podían llegar hasta el atrio de los gentiles. Usted aquí porque usted no es bautizado. Pare oído para que oiga lo que están hablando allá, para que vea si entiende la conferencia. Como era gentil, no podía entrar sino hasta el atrio de los gentiles. Luego entraba la familia por aquí y le decían a la esposa y a las niñas, ustedes hasta aquí porque ustedes no son hombres circuncidados. Así que aquí se quedaba la esposa y las niñas. Y solo los judíos circuncidados podían entrar acá. ¿Cuándo Dios ha dado un plan de salvación clasista, elitista, excluyente? Si este hubiera sido el templo de los tiempos de Urías Geteo, ¿hasta dónde hubiera llegado Urías Geteo si quería conocer de Dios? Hasta el de los gentiles, ¿no? Que era un Eteo. Pero como Urías vivió en los tiempos del tabernáculo que Dios había diseñado, Urías pudo entrar por aquí. Y ese Eteo preguntó, oye, ¿por qué matan al cordero? No es que el cordero significa... Y él dijo, yo quiero ser de su iglesia. Porque en mi religión, nuestros dioses piden sacrificios para aplacar su ira. En cambio, en la de ustedes, el mismo Dios se sacrifica para que ustedes no tengan que morir. Esta me gusta más. Pero Urías pudo ver eso porque entró. Porque ahí podía entrar todo el mundo. Porque Dios está llamando a toda la humanidad. Pero el pueblo de Dios casi siempre dice, usted no puede, usted sí puede. Y eso viene desde la época de los judíos. Y para terminar, ¿por qué el tema de hoy se llama piedras o cordero? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él fue a este templo. Mateo 24. Mateo 24, 1 y 2. Jesús, Mateo 24, 1 y 2. Jesús sale del templo, ese templo hermoso. Y mira qué pasó aquí. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
O sea, ni miró para atrás. Si en el tiempo del templo de Jerusalén hubiera existido los celulares, todo el mundo haciéndose selfies ahí. Jesús sale del templo y se iba. Se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué le estaban mostrando a los discípulos? ¿En qué tenían puestos los ojos los discípulos? Los edificios. Y Jesús respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿En qué tenían puestos los ojos los discípulos? Maestro, mira qué edificios tan bonitos. ¿Estaban mirando el Cordero? Con razón no reconocieron al Salvador. Si tenían los ojos puestos en otra cosa. Mira cómo Satanás distrae la atención. Marcos 13, 1 y 2. Ahí está más explícito todavía. Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, qué edificios, qué lindo. Jesús respondiendo le dijo, ¿veis estos grandes edificios? ¿Eran pequeños? ¿Eran grandes? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, lo que estaba sucediendo es que en el altar de holocausto estaba muriendo el Cordero. El Cordero está derramando su sangre. Y los discípulos, tan bonito como brilla con el sol, ¿sí ves? Mira esa punta así de bronce, me encanta el brillo que da. No, y mira esas hojitas así como de laureles allá arriba. El mármol. Y el Cordero muriendo acá y ellos mirando allá. La pregunta de esta noche es, ¿piedras o Cordero? Qué diferente que Jesús salga al templo y los discípulos, Maestro, mira el Cordero, está muriendo. Yo escuché en el Jordán cuando Juan Bautista te señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tú eres el Cordero? O sea que tú vas a morir. La Biblia diría, y Jesús regresándose al templo les explicó eso. Uy, que no lo hubiera explicado. Pero ellos no estaban preguntando por el Cordero. Estaban preguntando por las piedras. O sea, Satanás desvía nuestra atención. Por eso el tabernáculo que Dios diseñó en el desierto era sencillo, simple. Porque lo que Dios quería que vieran era el plan de salvación. Pero ellos se pusieron a hacer adornos. ¿Y sabe cuántas veces nosotros hacemos eso también hoy? Y en vez de mirar a Cristo, miramos al anciano de iglesia, o miramos al pastor, o miramos al predicador. Ninguno es perfecto. Yo no soy perfecto, no me miren a mí. De vez en cuando se me salta la chispa. Soy un ser humano. De vez en cuando digo imprudencias. Y si tú vas a seguir a Jesús por lo que viste en un ser humano, y la mayoría de la gente que se fue de la iglesia para nunca volver, es porque vieron personas hacer cosas que ellos no entendieron. Dejaron de ver al Cordero. Es que no me saludaron. Es que hablaron mal de mí. Cuando nosotros nos bautizamos 10. Mi papá, mi mamá, 6 hijos y 2 tías. El mismo día. 8 días después nos visitó el pastor, el evangelista. Almorzó con nosotros ese sábado. Nosotros emocionados, teníamos a ese evangelista que venía de otro país en casa. Y después de almuerzo charlábamos y él dijo una frase que nunca se me olvidó. Dijo, familia Lascarro, le voy a dar un consejo. Yo paré oído. Y yo no sé por qué, pero lo dijo muy lento y muy pausado. Dijo, sálganse de la iglesia. Cuando dijo así, mi cerebro fue y vino. Sálgase de la iglesia, o sea, yo me voy a salir de la iglesia, pero si me acaba de bautizar. ¿Y cómo así que el que me bautizó, él mismo está diciendo que me salga de la iglesia? O sea, ¿cómo así? Yo me quedé confundido. Pero él no había terminado. Él dijo, sálganse de la iglesia el día que los eche el dueño. ¿Ya ven por qué llevamos 40 años en la iglesia? Nos han echado otros, pero como no son el dueño, ahí estamos. No me voy. Usted es el dueño de esto. Casa de Dios. Cuando Dios me eche, me voy.
Pero la mayoría de la gente que se ha ido, no los echó Dios. Fue otra persona. Qué tristeza. ¿Piedras o cordero? ¿Qué miras tú? ¿Qué dice Hebreos 12:1? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Y les pudiera contar testimonios de personas que por poner a mirar a otros lados se han ido. Y a veces nosotros ponemos tantas piedras en el camino que tapamos a Jesús. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren decirle esta noche, Señor, ayúdame a nunca quitar la mirada de ti? No mires a los demás, somos defectuosos. Algún día alguien me puede decir a mí, Alberto, no puede predicar porque usted es un pecador. Y puede sacarme mis pecados en mi cara. Yo le diré a esa persona, ok, no predico aquí. Me voy al parque más cercano y allá sigo. O en el parque tampoco puedo. Pero lo que sí le digo es, no lea el Pentateuco, porque Moisés mató a un egipcio. No lea los Salmos, porque David adulteró. No lea Proverbios, ¿no es que Salomón se fue al mundo? No lea las cartas de Pedro, porque Pedro negó a Jesús. No lea las 14 epístolas de Pablo, porque Pablo persiguió a la iglesia. O sea, no lea la Biblia. Porque la Biblia, Dios tomó personas comunes y corrientes, con defectos, pero defectos que la Biblia nos muestra que debemos sacar de nuestra vida. Y a veces en la iglesia nos hacemos daño unos a otros, encarando defectos y descalificándonos unos a otros. Todos estamos en el hospital de Dios. El santuario es el hospital. Llegamos enfermos y Él nos sana. Amén. ¿Cuántos levantando su mano le dicen esta noche, Señor, ayúdame a entender que debo tener mis ojos puestos en el Cordero, en Cristo Jesús, no en las piedras, piedras humanas? Por eso Pedro era piedra, ¿verdad? Piedra a veces de tropiezo. ¿Les gustaría orar por eso? Nuestros amigos allá en sus hogares, nos gustaría colocarse de pie todos para orar entonces. La respuesta a la pregunta de esta noche, ¿piedras o cordero? ¿Qué dicen ustedes? Cordero, o sea, Cristo Jesús. Siempre mira a Cristo, nunca te desvíes tus ojos. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de saber por qué tú hiciste un diseño tan sencillo en el tabernáculo. Fuiste enfático con Moisés de que no cambiara el diseño. Y cuando Salomón construyó el hermoso edificio, glorioso por su majestad, pero los símbolos se tergiversaron. Ya los símbolos no marcaban la belleza de esa sangre preciosa derramada. Las mentes se distrajeron en los adornos, en la belleza de los diseños de las paredes y las piedras que se levantaban muros muy altos. Varios atrios para clasificar las personas, cuando en tu tabernáculo original hay un solo atrio, con un solo altar, con un solo cordero y una sola fuente de agua, porque solo hay un camino para ir a ti, Señor. El pueblo de Israel quiso más bien tener belleza y majestuosidad en vez de una verdad clara y precisa. Por eso nosotros estudiaremos esta semana el tabernáculo sencillo que tú diste a Moisés, porque ahí está el camino, ahí está el mapa que nos muestra cómo regresar a Dios. Y es que nunca perdamos de vista a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Permite, oh Dios, que esa sangre preciosa de ese Cordero en la cruz sea propicia a nosotros pecadores. Gracias por escucharnos. Permítenos una noche de descanso feliz, un bello despertar, y que mañana, después de las ocupaciones del trabajo, podamos reunirnos en tu nombre. En el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén.